Muy buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Monterrey, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, donde dice el apóstol San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro tema es el pacto eterno de Dios con su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de toda la Biblia encontramos que Dios ha hecho diferentes pactos con su pueblo, ha hecho diferentes pactos con personas como Adán y también como Noé, como Abraham y así por el estilo. Y ahora también encontramos que con su pueblo, el pueblo hebreo, Dios también hizo un pacto, el cual dio al pueblo a través del profeta Moisés. Encontramos que a través de la historia del pueblo hebreo, Dios le ha estado confirmando ese pacto, pero encontramos que en diferentes ocasiones el pueblo hebreo fue rebelde a Dios y su pacto, por lo cual vinieron juicios divinos sobre el pueblo hebreo y fueron esparcidos por diferentes naciones. Esa era una de las sentencias si invalidaban el pacto que Dios dio a través del profeta Moisés al pueblo hebreo. Ahora, todos los pactos y las bendiciones contenidas en esos pactos se condensan todas esas bendiciones y son efectivas esas bendiciones en el pacto eterno de Dios con su pueblo. Y ahora el pacto eterno de Dios con su pueblo está anunciado en el Antiguo Testamento, pues Dios dijo por medio de sus diferentes profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, que Dios haría con su pueblo un nuevo pacto y escribiría sus leyes en sus corazones y en su mente. Este nuevo pacto es eterno. Después de este pacto, o sea, no hay otro pacto de parte de Dios para el pueblo hebreo ni para nación alguna o persona alguna. Este nuevo pacto es del cual Cristo nos habla en el capítulo 26 de San Mateo,
26 al 29, donde dice Jesucristo en la última cena, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí Cristo habla de este nuevo pacto que Dios establecerá con el pueblo hebreo. Y señala que su sangre, la cual está representada en el vino, que está usando Cristo allí y que Él bendijo, su sangre será la sangre del nuevo pacto. Encontramos en el Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, capítulo 24, verso 8, verso 7 al 8, vamos a ver. Y tomó el libro del pacto, esto fue Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora vean como en el Antiguo Testamento hubo una sangre, la sangre del pacto, y ahora vean cómo Moisés, o como San Pablo, hablando acerca de Moisés y lo que él efectuó en el capítulo 9 de Hebreos, versos 16 en adelante, dice 16 al 24 de Hebreos capítulo 9, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y ahora, en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, conforme al diseño que Dios le mostró en el monte Sinaí, encontramos en ese tabernáculo las cosas celestiales reflejadas tanto en el tabernáculo como en las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Por lo tanto, todo lo celestial
está representado allí. Y si las cosas celestiales tipificadas allí en el tabernáculo y todo lo que contenía fueron purificadas con sangre, las cosas celestiales mismas, que son los hijos e hijas de Dios celestiales, tienen que ser purificados con sangre. Tiene entonces que haber un sacrificio por el pecado y tiene que ser establecido un nuevo pacto para las cosas celestiales. En el pueblo hebreo, que es el pueblo de los siervos de Dios, fue reflejado el pueblo celestial de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el Israel terrenal tipifica al Israel celestial. El pueblo de los siervos tipifica al pueblo de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Y el pueblo redimido por Cristo, los creyentes en Cristo, son la iglesia del Nuevo Testamento, que están en el nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y la sangre del nuevo pacto fue representada en el Antiguo Testamento en la sangre que Moisés usó allá para él colocar sobre todo el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo esa sangre, y colocó sobre el propiciatorio. Ahora allá estaba representada la sangre de Cristo nuestro Salvador. También esparció sobre todo el pueblo, dice San Pablo, y también lo dice en el Antiguo Testamento. Tipo y figura que bajo el nuevo pacto, Cristo, el sumo sacerdote, así como hizo Moisés, haría con las cosas celestiales. Y la iglesia del Señor Jesucristo, vean, dice San Pablo, su ciudadanía está donde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Esto vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 3, verso 20 al 21 de Filipenses, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, los ciudadanos del cielo celestiales entran al nuevo pacto y son rociados con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, transformará este cuerpo, que es el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Aunque somos celestiales, nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Somos descendientes de Dios, hijos e hijas de Dios. Somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec y jueces. Pero al estar en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, estamos en una condición de humillación. Reyes viviendo como esclavos aquí en la tierra, y algunas veces hasta necesitamos dinero y no lo tenemos. Siendo reyes como Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, vino a la tierra en una condición sencilla y vino como siervo, se hizo siervo, y en una ocasión dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ni una almohada. Vino en una condición tan sencilla, a tal grado que se humilló por todos nosotros. Pero cuando fue transformado, cuando resucitó glorificado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando estemos en ese cuerpo, ya no estaremos pasando más por etapas de
humillación, ni de necesidades de ninguna clase. Estaremos ya como reyes en el reino de Cristo, y como sacerdotes y como jueces. Iremos a esa gran cena de las bodas del Cordero con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial. Y así estaremos físicamente reconciliados también, porque tendremos el cuerpo eterno y glorificado. Ahora Cristo es el que nos reconcilia con su sangre, la sangre del nuevo pacto, nos lavó y nos limpió de todo pecado y nos justificó. Quedamos como si nunca en la vida hubiésemos pecado ante Dios. Por eso la Santa Cena, vean ustedes, nos muestra el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que nos ha limpiado de todo pecado y nos ha colocado dentro del nuevo pacto. Dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y el lavatorio de pies pues nos muestra que en cada ocasión en que fallamos ante Dios, en que cometemos algún error, falta o pecado, lo confesamos a Cristo, y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Cristo quitó el pecado del mundo y Cristo nos limpió de todo pecado. Fuimos limpiados de todo pecado cuando lo recibimos. Y cuando se nos pega alguna falta, error o pecado, la sangre de Cristo está disponible las 24 horas del día para nosotros, para confesar a Cristo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, y Él con su sangre limpiarnos de todo pecado. ¿Ven? Nos limpió y nos mantiene limpios de todo pecado en cada ocasión en que se nos ensucian las vestiduras. Ahora, eso es el lavatorio de pies, eso es lo que tipifica el lavatorio de pies. Nos muestra que la sangre de Cristo nos mantiene limpios de todo pecado en cada ocasión en que confesamos a Él nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados. Por lo tanto, el cristiano no se puede desanimar en su trayectoria cristiana por ninguna causa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Él es el sumo sacerdote del templo celestial y está en el lugar santísimo haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cada persona que tiene su nombre y escrito pertenece al Israel celestial. Es un ser celestial que ha venido a la tierra para pasar por esta etapa de prueba. Ahora nos dice la Escritura que si andamos en luz como Él está en luz, a la sangre de Jesucristo tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Ahora vean, tenemos comunión los unos con los otros. Por lo tanto, por algún problema, no se va a quedar en su casa y decir, yo me quedo aquí en mi casa leyendo mi Biblia y no me voy a reunir con los hermanos. No quiero tener comunión con los hermanos. ¿Ve? Eso no está correcto. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No estamos criticando a los hermanos si cometen algún error, falta o pecado, sino que oramos por ellos para que vaya ante la presencia de Dios la persona, confiesa a Cristo sus faltas, sus errores y sus pecados, para que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado y quede sin pecado y quede justificado como si nunca en la vida hubiese pecado. ¿Ve? Ahora,
Vean la bendición tan grande que hay dentro del nuevo pacto. Ya ninguna persona puede estar en el pacto antiguo porque ya terminó ese pacto. Y Dios no acepta ni sacrificios de animalitos, ni la sangre de animalitos para que sean cubiertos los pecados de las personas delante de Dios. La sangre de los animalitos lo que hacía era cubrir el pecado de las personas, pero no lo quitaba. Pero bajo el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, quita el pecado, nos limpia de todo pecado y nos deja sin pecado, nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Quedamos justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ahora todo esto está dentro del nuevo pacto. Ahora encontramos que el día de la expiación, que se efectuaba en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año, toda persona estaba llamada a afligir su alma por haber pecado ante Dios, fuera mucho o fuera poco. Y ese día de la expiación era día de reconciliación de las personas como individuos y del pueblo hebreo como nación, reconciliación con Dios. La persona que no aprovechara ese día para afligir su alma y pedir perdón a Dios por haber pecado ante Dios durante todo el año, ¿qué sucedía? Tenía una sentencia de muerte y ya estaba dictada la sentencia de muerte, sería cortado del pueblo, perdía el derecho de continuar viviendo. Por lo tanto, durante ese año moriría esa persona, la muerte llegaría a él. Vean, en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, está lo relacionado al día de la expiación y dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahí podemos ver que era día de aflicción, de afligir su alma, de arrepentimiento con su alma afligida por haber pecado ante Dios. Sigue diciendo: y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Por cuanto en medio del pueblo hebreo comenzaban los días en la tarde, y luego venía la noche y después la mañana del día. Ahora, de tarde a tarde, o sea, comenzaba ese día en la tarde del día 9, pero el día de la expiación es el día 10, pero comenzaba en la tarde del día 9 y llegaba hasta el otro día en la tarde, o sea, hasta la parte clara del día 10 en la tarde, ahí terminaba. Y ahora ese era tiempo de afligir sus almas, el pueblo como individuos y el pueblo como nación, la nación también, y pedir perdón a Dios y
el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación, llevaba la sangre del macho cabrío en una vasija al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Durante ese día 10 de la expiación, el sumo sacerdote era el que ministraba en el templo, tanto en el atrio. Él tenía que sacrificar el macho cabrío, también pasaba por el lugar santo, o sea, iba ministrando y pasaba al lugar santísimo y ministraba allí también. Era el día de más trabajo para el sumo sacerdote. Por eso tenía que estar una semana antes en el templo preparándose y llevando a cabo sacrificios para que cuando le tocara el sacrificio del día 10 no fuera a fallar. Porque de ese día 10 del mes séptimo dependía la vida de todos los hebreos y dependía el pueblo hebreo como nación. Era día para reconciliación del pueblo con Dios y de cada individuo con Dios. Y ahora, por cuanto en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto, Cristo es el que nos reconcilió con Dios, Él es el sumo sacerdote del templo celestial, y Él, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, y luego ser sepultado, y luego resucitar y ascendió al cielo con su propia sangre, ascendió glorificado, vestido de la ropa que necesitaba para entrar al lugar santísimo. Recuerden que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo con cualquier vestidura, tenía que ser con la que le correspondía. Tenía que entrar vestido de blanco, de lino blanco. Ahora, Cristo resucitó justificado, por lo tanto, resucitó. ¿Cómo? Resucitó en cuerpo glorificado. Y ahora, Cristo ascendió al cielo y ofreció allí su propia sangre por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, por todo el pueblo del Israel celestial. Y ahora veamos en Romanos y en Hebreos, el apóstol nos habla mucho acerca de Cristo como el que nos reconcilió. Veamos algunos lugares donde el apóstol nos habla de este gran evento. Leímos que la sangre del nuevo pacto, el mismo Cristo lo dijo en el capítulo 26 de San Mateo, cuando dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los quita de la persona y los manda de regreso al que lo originó, al que originó el pecado. ¿Cómo hace el blanqueador? Cuando usted coloca una prenda de vestir que se ha manchado, le coloca en el blanqueador y esa mancha desaparece. ¿Qué sucedió? No encuentra en el blanqueador la tinta. Fue que el blanqueador descompuso la tinta y hizo la separación y volvió esos componentes a lo que eran antes de haber formado
la tinta y le quitó el poder a la tinta. Y Cristo le quita el poder al pecado, quitándolos con su sangre de todos nosotros. Y todo esto es dentro ¿de qué? Del nuevo pacto. Fuera del nuevo pacto, no importa que la persona sea una persona buena, que no le haga daño a nadie. Con todo y eso, los pecados de esa persona están en él. Pero la sangre de Cristo quita los pecados del ser humano, no importa que sean pocos o sean muchos. Ahora, en San Lucas, capítulo 24, versos 46 al 49, Cristo dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora vean cómo el mismo Cristo enseña que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo mismo que tenían que hacer el día de la expiación, arrepentirse las personas con sus corazones afligidos por haber pecado ante Dios para recibir el perdón de sus pecados. Y ahora bajo el nuevo pacto, las personas reciben a Cristo como nuestro Salvador, arrepentidos de sus pecados y con sus almas afligidas por haber pecado ante Dios. No se tienen que arrepentir del pecado de Adán y Eva, sino de sus propios pecados. Y ahora vean cómo lo que sucedía allá el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, ha estado sucediendo con cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Ha recibido a Cristo como su Salvador, afligido por sus pecados, la persona, arrepentido de sus pecados, y han sido lavados sus pecados en la sangre de Cristo. La persona ha sido lavada por la sangre de Cristo, ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le ha dado su Espíritu Santo. Y ha producido en la persona el nuevo nacimiento, y ha recibido un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y así Dios le ha dado un nuevo espíritu a la persona. Y ahora, esto es de lo que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: es necesario nacer de nuevo. Luego le explicó, porque Nicodemo no entendía, pensaba que era entrando en el vientre de su madre de nuevo. Y Cristo le dijo: el que no nazca, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. En San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, está la historia de esa visita que le hizo Nicodemo a Cristo y cómo Cristo le habló acerca del nuevo nacimiento. Porque lo más importante para el ser humano es la vida. Y sobre todo, la vida eterna. Eso es lo más importante para el ser humano. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y la persona entra al reino de Dios, ¿cómo? Naciendo de nuevo. Y para ser de nuevo tiene que recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y ser bautizado en agua en su nombre, para que quede limpio de todo pecado por la sangre de Cristo y reciba el Espíritu Santo y obtenga el nuevo nacimiento y quede dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto.
Y ahora, la Escritura da testimonio de este nuevo pacto. Vean, San Pablo hablándonos de este nuevo pacto nos enseña que hemos sido reconciliados con Dios al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así obtuvimos el nuevo nacimiento y quedamos reconciliados con Dios. Capítulo 5 de Romanos, versos 4 en adelante dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En San Juan capítulo 13, verso 12 al 19 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la primera venida de Cristo fue la expresión del amor divino en toda su plenitud, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue enviado para reconciliarnos con Dios y ser restaurados a la vida eterna. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de ir al juicio final y ser juzgados, y seremos salvos del infierno y también del lago de fuego. Por eso, al morir un creyente nacido de nuevo, el cual pues está dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, si muere físicamente, no va al infierno, porque Cristo nos ha salvado de la ira. No va al infierno, sino que va al paraíso. Los ángeles de Dios lo llevan al paraíso, y luego no va a ser juzgado en el juicio final, más bien va a ser resucitado cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y se levante del trono de Dios y del trono de intercesión y tome el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, lo abre en el cielo y haga su obra de reclamo y reclame todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Ya él nos redimió, pero todavía no ha tomado su herencia. Él tiene que hacer su obra de reclamo y reclamar todo lo que él ha redimido, y resucitará a los muertos creyentes en él, y eso será en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará, si permanecemos vivos, hasta el día de la resurrección. Pero si no permanecemos vivos, ¿qué va a hacer con nosotros? Pues nos va a resucitar en el cuerpo glorificado. Así es que no hay problemas para los que están dentro del nuevo pacto, dentro del pacto eterno de Dios, establecido por Dios a través de Jesucristo. Cristo ha sido puesto por pacto, y por eso la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno de Dios.
este pacto eterno de Dios fue reflejado en el pacto antiguo del Antiguo Testamento. Pero ahora, por cuanto ya tenemos lo que es perfecto, el pacto eterno con una sangre perfecta, ya no se requiere estar dentro del pacto antiguo, sino del nuevo pacto, que es un pacto eterno y nos mantiene salvos por toda la eternidad, nos mantiene con vida eterna. Por lo tanto, nos libra de la ira de Dios, nos libra del juicio divino y de ser echados al lago de fuego para ser destruidos. Nos libra de todo eso que vendrá para los que no estén dentro del pacto eterno de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por la vida de Cristo somos salvos. Por eso Él es nuestro Salvador. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora no se necesita un sumo sacerdote del orden levítico, pues tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec en el cielo, en el templo celestial, y lo tenemos ¿dónde? En el lugar santísimo, donde Él está intercediendo para que cada persona escrita en el cielo sea reconciliada con Dios. Y desde el día de Pentecostés en adelante, Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, el cual nos ha reconciliado con Dios, está de edad en edad en Espíritu Santo en medio de su iglesia, confirmándole ese nuevo pacto, el pacto eterno, a todos los que pertenecen al Israel celestial, a todos los celestiales, a toda la iglesia del Señor Cristo de edad en edad, le está confirmando su pacto eterno. Y ahora, viendo la bendición tan grande que hay dentro de este pacto eterno, el cual, así como Dios confirmó de etapa en etapa en el Antiguo Testamento el pacto antiguo, ahora está confirmando su nuevo pacto, el pacto eterno, a la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Y por eso llama a las personas a través de la predicación del Evangelio para que reciban la salvación, el perdón de sus pecados y entren al nuevo pacto, al pacto eterno, y queden cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado. En Romanos también el apóstol, vamos a ver Romanos también San Pablo, o en Hebreos también San Pablo nos habló de estas cosas, y al hablarnos de estas cosas nos muestra todo este misterio de la reconciliación. En Efesios también, capítulo 2, dice: así que ya no sois, capítulo 2, verso 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora encontramos que estamos en un pueblo celestial y somos descendientes de Dios, somos la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Por medio del nuevo nacimiento que produce Cristo, que realiza Cristo, nacemos en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, en el reino de luz. Y ahora, ven aquí mismo en Efesios capítulo 2, dice, verso 10 en adelante, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Ven? Una persona que no está dentro del pacto de Dios está sin esperanzas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ven? Está sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre del nuevo pacto, por la sangre del pacto eterno. Porque Él es nuestra paz. Por eso el nuevo pacto, el pacto eterno, es un pacto ¿de qué? De paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os lo doy. Por eso Cristo es el príncipe ¿de qué? De paz, conforme a Isaías capítulo 9. Aboliendo, vamos a ver, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el pueblo celestial de Dios, pueden entrar hebreos y gentiles también. Comenzó con hebreos y continuó con gentiles. Se entra al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el Israel celestial, por medio del nuevo nacimiento, para todos aquellos que creen en Cristo, que lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Sean hebreos, sean griegos, sean americanos, sean latinos, sean de la India, del África, de Europa, donde sea, o sean chinos, todos pueden entrar al pacto eterno, el nuevo pacto, y ser cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y confesando a Cristo nuestros pecados, y así pidiendo a Cristo el perdón de nuestros pecados y siendo bautizados en agua en su nombre. Y Cristo ha prometido dar el Espíritu Santo a las personas que así hagan conforme a como Él lo ordenó. Por eso encontramos a San Pablo y a San Pedro hablándonos de estas cosas, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora vean cómo Pedro explica cómo entrar al pacto eterno, el nuevo pacto, cómo obtener el perdón de los pecados y ser perdonados y recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y entrar así al reino de Cristo y así quedar reconciliados ¿con quién? Con Dios. Ahora hemos visto que ahí está el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Vino para establecer el nuevo pacto, el pacto eterno, y colocar la sangre del pacto eterno, la sangre del pacto eterno, la sangre del nuevo pacto, con la cual serían limpiados de todo pecado todos los que lo recibirían como su Salvador. Cristo es el ángel del pacto. Por eso vino en carne humana para establecer el nuevo pacto. El mismo ángel del pacto del Antiguo Testamento es Cristo nuestro Salvador en el Nuevo Testamento. Por eso, en el ángel de Jehová, en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 al 23, el nombre de Dios está ¿dónde? En su ángel, el ángel del pacto, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana para establecer el nuevo pacto, muriendo en la cruz del Calvario y colocando así el sacrificio del nuevo pacto y colocando la sangre del nuevo pacto dentro del nuevo pacto. Y ahora tenemos un nuevo pacto que es un pacto eterno, en el cual los que entran reciben vida eterna. Y ahora hemos visto el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para establecer el nuevo pacto y colocar la sangre del nuevo pacto, que es su propia sangre, con la cual en el cielo Él intercede por todos nosotros, por toda persona que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y de edad en edad ha estado confirmando ese pacto eterno, ese nuevo pacto a su iglesia y en su iglesia para toda persona que lo recibe como su Salvador. Y es colocada la persona dentro del nuevo pacto y es colocada dentro del cuerpo místico de Cristo, dentro de la casa de Dios, dentro del Israel celestial, dentro del pueblo de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa es la congregación de los primogénitos que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. Y ahora, así como Él estuvo confirmando su nuevo pacto, su pacto eterno de edad en edad, lo está confirmando en este tiempo, en la edad de la piedra angular. Recuerden que Él lo ha estado confirmando de edad en edad mientras esa edad está vigente ante Dios. Cuando termine esa edad, se mueve y abre otra nueva edad para confirmar su pacto eterno en una nueva edad. Y ya en la edad que pasó, ya no la está confirmando porque ya esa edad terminó. Y
Y ahora estamos en la etapa de la edad de la piedra angular, donde Cristo, en Espíritu Santo, está en medio de su iglesia, confirmando su pacto eterno. Y en donde está la sangre del nuevo pacto, y está la vida de la sangre del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Y cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo. Por consiguiente, sus pecados fueron quitados y está dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, y puede estar feliz, y puede estar agradecido a Dios y estar seguro de que vivirá en el reino de Cristo por el milenio y por toda la eternidad, porque está dentro del pacto eterno de Dios con su pueblo. Y ahora la circuncisión es acá, en el alma, en el corazón. Y Dios escribe en nuestra alma, en nuestro corazón, sus leyes. No en piedras, no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Y ahora, ¿qué ha pasado con el pueblo hebreo? El pueblo hebreo ha quedado fuera del pacto antiguo porque ya no está vigente, y no ha entrado al nuevo pacto porque ignora este misterio y pensó que Jesús era un falso, un hombre, falso profeta, y lo quitaron de medio del pueblo hebreo. Pero Dios paró la semana número 70 a la mitad, cuando Cristo murió. Y ya Dios de ahí en adelante no ha estado tratando con el pueblo hebreo como nación. No tiene templo, no tiene sacrificio, no tiene arca del pacto, ¿ven? Y no ha entrado todavía al nuevo pacto el pueblo hebreo como nación. Pero millones de hebreos han entrado al nuevo pacto desde el día de Pentecostés en adelante, como individuos. Pero Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Por lo tanto, cuando Dios termine de llamar y juntar a sus escogidos de su cuerpo mixto de creyentes de su iglesia, entonces Dios se tornará al pueblo hebreo y continuará la semana número 70 en su segunda parte, que son 3 años y medio. Y ahí Dios le va a confirmar su pacto al pueblo hebreo. Cualquier persona puede pensar, entonces le va a confirmar el pacto antiguo al pueblo hebreo. No, le va a confirmar el nuevo pacto al pueblo hebreo, el pacto eterno. ¿Cómo lo va a hacer? Vean, San Pedro, San Pablo y todos los ángeles y mensajeros y miles de predicadores han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo y no han podido. ¿Por qué? Porque eso es para cuando termine de entrar al cuerpo místico de Cristo dentro del nuevo pacto, del pacto eterno, hasta el último escogido de Dios del cuerpo místico de Cristo. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, como dice San Pablo en Romanos 11, verso 25 al 28, entonces todo Israel será salvo. Entonces vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ven? Dios va a quitar sus pecados, pero tiene que ser cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios del cuerpo místico de Cristo. Cuando haya entrado el cuerpo místico de Cristo, que está
dentro del pacto eterno, del nuevo pacto. El Israel celestial, la iglesia de Jesucristo, está dentro del pacto eterno, del nuevo pacto, cubierta con la sangre de Cristo. Por eso el Espíritu Santo ha estado en la iglesia de Jesucristo de edad en edad, y un color del arco iris ha estado manifestado en cada edad, pero ha sido un color en un arco. Para nuestro tiempo, Cristo está confirmando su pacto eterno también, como lo hizo en cada edad, y un color del arco iris del pacto celestial fue manifestado. Pero por cuanto era solamente un color y medio círculo, o sea que es un arco, medio círculo, ellos no podían ser perfeccionados sin nosotros. Por lo tanto, recibieron la adopción espiritual, esa transformación interior, recibieron el Espíritu Santo y todo, pero no podían ser transformados y obtener el cuerpo físico y glorificado. Ahora, de edad en edad, un color del arco iris fue manifestado cuando el Espíritu Santo se manifestó y usó a cada mensajero y confirmó su pacto eterno en cada edad. En nuestro tiempo está Cristo, el Espíritu Santo, confirmando su pacto eterno, el nuevo pacto, y hay 7 colores, los 7 colores del arco iris, y están en un círculo. Por lo tanto, es un círculo iris, el cual está en la iglesia del Señor Jesucristo. Se le llama arco iris, pero siendo las dos partes, entonces forma un círculo iris. Y luego Dios le va a confirmar el pacto al pueblo hebreo. Ahora, con el nuevo pacto siendo confirmado a la iglesia en este tiempo final de la edad de la piedra angular, y los 7 colores del arco iris siendo manifestados en la iglesia en la edad de la piedra angular, entonces esta edad tiene promesa de continuar viviendo por toda la eternidad. Esta edad no se acabará, aunque algunos de nuestros tardan, eso no tiene ningún problema. La mayoría permanecerá viviendo físicamente hasta la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, porque están los 7 colores del arco iris en nuestra edad, la edad de la piedra angular, en donde Cristo está confirmando el pacto eterno a su iglesia en este tiempo final, para completar su iglesia y para traer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Los muertos en Cristo no podían resucitar en edades pasadas porque solamente hubo un color del arco iris y no el círculo completo. Tiene que ser en una edad que tenga los 7 colores del arco iris y que sea un círculo completo con los 7 colores del arco iris. Como en el cielo estaba el arco iris alrededor del trono, por lo tanto era un círculo completo con los 7 colores del arco iris. Y la edad de la piedra angular es la edad del trono de Cristo en su iglesia, porque es la edad que corresponde al lugar santísimo en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, y corresponde al lugar santísimo del templo celestial. Por lo tanto, esta es la edad más importante de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Es la edad donde Dios también va a llamar al pueblo hebreo. Ahora, para el llamado del pueblo hebreo hay un misterio ahí, el cual es sencillo. Vean, no pudieron convertir el pueblo hebreo ninguno de los mensajeros de las edades pasadas ni los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios estaría tratando con su iglesia, que está compuesta por hebreos y con gentiles, pero no estaría tratando con el pueblo hebreo como nación, y no trata con los gentiles como nación. O sea que Dios no está tratando con ninguna nación gentil como nación.
Está tratando con personas de entre los gentiles, con individuos. Ahora, en este tiempo final, cuando Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros, ¿qué pasará? Ya no estará en el cielo la sangre de Cristo. Ya el trono celestial se convertirá en un trono de juicio. Por eso salen relámpagos, voces y truenos del trono de Dios en el cielo cuando Cristo ya haya terminado su obra de intercesión. Ahora, ¿cómo será después de eso? ¿Y cómo será durante el reino milenial? Ya que hay promesa de que Dios colocará su tabernáculo, su templo, su casa en medio del pueblo hebreo. Pues su iglesia, su casa, es su iglesia. ¿Y dónde estará la sangre? Acá, en el corazón de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y así, ¿cómo estaba en el lugar santísimo? Sobre el propiciatorio. Y está en el lugar santísimo, en el propiciatorio celestial. Estará en el lugar santísimo del cuerpo místico de Cristo, en la parte de la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo. Por lo tanto, desde ahí es que Dios extenderá su misericordia al pueblo hebreo. ¿Ven? Por eso es que los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías serán los ministerios que Dios usará para extender su misericordia al pueblo hebreo y para tratar con el pueblo hebreo durante los 3 años y medio de la semana número 70, los últimos 3 años y medio. Ahora podemos ver desde dónde es que Cristo extiende su misericordia para el pueblo hebreo. Y podemos ver que será por medio de los ministerios de los dos olivos que Dios llamará y juntará 144,000 hebreos que entrarán al pacto eterno de Dios. Ahora podemos ver que será establecido en medio del pueblo hebreo como nación el pacto eterno de Dios. Y entonces vendrá la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Pero eso vamos a dejarlo para otra ocasión, las explicaciones de ese misterio del pueblo hebreo y de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. San Pablo dice que van a ser reconciliados y que Dios va a quitar los pecados del pueblo hebreo. Ahora, esa es una parte que Dios la va a hacer bajo los ministerios de los dos olivos. Por eso es que nadie pudo convertir al pueblo hebreo a Cristo, porque no tenían los ministerios de los dos olivos. Aunque Juan el Bautista tuvo el ministerio de Elías, pero no el de Moisés. Y aunque el séptimo ángel mensajero tuvo el ministerio de Elías por cuarta manifestación o cuarta ocasión, pero no tenía el ministerio de Moisés. Pero para el día postrero estarán los ministerios de Moisés y de Elías en el ángel mensajero para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Y por esa causa será que podrán ser colocados dentro del pacto eterno, dentro del nuevo pacto, 144,000 hebreos bajo los ministerios de los dos olivos. Ahora, hemos visto que el pueblo hebreo está esperando por algo grande, y miren lo que es todo el programa que tiene que ver con el pacto eterno para el pueblo hebreo entrar al pacto eterno como nación. Y entran 144,000 hebreos como grupo, como nación. Y todo Israel será salvo. Esos son los 144,000
las reliquias de Israel, los escogidos del pueblo hebreo. Ahora podemos ver el misterio del pacto eterno de Dios con su pueblo, primeramente con su iglesia, y después será establecido con el pueblo hebreo como nación. Y todo lo que Dios hará, vean ustedes, lo estará haciendo desde su templo espiritual, su iglesia. Pero ahora no vamos a explicar cómo eso va a suceder, si la iglesia va a estar en el cielo, en la cena de la boda del Cordero. Pero los ministerios que ella tendrá en este tiempo final estará ministrando para el pueblo hebreo. Así como los hebreos trajeron el evangelio de la gracia a los gentiles lo llevarán a los hebreos, llevarán el evangelio a los hebreos. Y ahora el hermano William Branham dice, así como Pedro y Pablo lo trajeron a los gentiles lo llevarán al pueblo hebreo. ¿Cómo? Bajo los ministerios de Moisés y Elías. Son Moisés y Elías, los dos olivos, los que llevarán el evangelio al pueblo hebreo y colocarán dentro del nuevo pacto, del pacto eterno, a 144,000 hebreos. Así es que podemos ver el misterio del pacto eterno de Dios con su pueblo. Y entonces será restaurado el pueblo hebreo, y entonces durante el reino milenial el pueblo hebreo tendrá todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Y ya no habrá más guerras por un pedacito de terreno, porque Dios le va a dar todo el terreno que le prometió a Abraham. Y Cristo, como el hijo de David, se sentará en el trono de David y será restaurado ese trono y ese reino en medio del pueblo hebreo. Y ahí tendríamos que tomar más tiempo para comenzar a explicar cómo será el reino milenial de Cristo sobre el trono de David. Eso lo dejaremos para otra ocasión, en donde hablaremos de la restauración del pueblo hebreo y todas las cosas que serán restauradas bajo el pacto eterno. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de el pacto eterno de Dios con su pueblo. Y siendo que somos pueblo de Dios, el pueblo celestial de Dios, nos encontramos dentro del pacto eterno de Dios, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Que las bendiciones de Cristo, el pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad y haga su obra de reclamo, resulta a los creyentes en el que han partido en cuerpos glorificados, los resucite, y a nosotros nos transforme y nos dé el cuerpo eterno y glorificado, y luego se manifiesta en toda su plenitud con su iglesia y en su iglesia, y el mundo entero vea esa manifestación grande, y aún el pueblo hebreo también la vea y diga: ese es el que nosotros estamos esperando, y entre al pacto eterno de Dios, y luego nos lleve con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y nos veremos nuevamente el próximo domingo en la actividad de la mañana, que durará hasta la tarde, donde no tendremos límite de tiempo y en donde
Esperamos que Dios nos muestre todo lo que necesitamos saber para nuestra bendición. El domingo el tema será el portador del mensaje del Rey. Así que vayan pensando en ese tema y vayan orando por ese tema, para que Dios nos dé bajo ese tema todo lo que hay ahí, todo lo que está contenido en ese tema, y ore mucho por mí para que Dios me dé todo lo que debo hablar el domingo próximo a ustedes bajo ese tema. Que Dios les bendiga, les guarde y sigan pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.